Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltamos y glorificamos el nombre del Dios Padre, Creador Jehová de los ejércitos. Reconocemos la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Iglesia Cristiana Monte Tabor los saluda y de nuestro corazón pedimos 1000 bendiciones para ustedes en este día. Hoy miércoles 15 de septiembre del año 2021. El capítulo 20 del libro de Primera de Crónicas nos muestra una gran victoria del rey David y sus ejércitos sobre los hijos de Amón. Tomaron la ciudad de Rabá, muchos tesoros, muchos esclavos, una gran victoria, una victoria que debemos valorar paralelamente a lo que vivimos hoy día, a nivel físico y a nivel espiritual. Dice el versículo 4 del capítulo 20 de Primera de Crónicas que después de esto, después de esta gran victoria, por 3 veces consecutivas se levantó guerra contra los filisteos. El pueblo de Israel en guerra por 3 ocasiones. Si leemos el inicio del versículo 4, dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. El inicio del versículo 5 dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos. El versículo 6 dice, y volvió a haber guerra en Gad contra los filisteos. Es interesante, aunque hayamos vivido una gran victoria, la palabra no nos garantiza que no se presentarán nuevos conflictos en tu vida y en mi vida. Sucedió con el pueblo de Israel y sucederá con nosotros. No somos inmunes a las situaciones que pondrán a prueba nuestra fe. Después de esa gran victoria, por 3 ocasiones, se levantó guerra contra Israel. La bendición está en quien hemos confiado para enfrentar estas situaciones que muchas veces no serán fáciles, ni débiles, ni pequeñas. La bendición está en saber en quién hemos depositado nuestra confianza. En un tiempo David enfrentó a Goliat confiando que Jehová de los ejércitos estaba con él y venció. Lo imposible sucedió. Y en esta ocasión, dice el versículo 4, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados los filisteos. Lo imposible sucedió. Fueron humillados los enemigos del pueblo de Dios. En otra ocasión, dice el versículo 5, volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Y el Hanaán, hijo de Jair, mató a Lambib, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Lo imposible volvió a suceder cuando ellos colocaron su confianza en Jehová de los ejércitos. Versículo 6 nos dice, y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Ese hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Otra guerra contra los filisteos, un enemigo poderoso y gigantesco. Pero lo imposible sucedió cuando el pueblo de Israel colocó su confianza no en sus armas, no en su sabiduría, no en su valor, sino en Jehová de los ejércitos. El versículo 8 dice, estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos, gigantes que atemorizaban al más valiente. Pero Israel los enfrentó con la convicción que Jehová de los ejércitos peleaba con ellos y peleaba por ellos. El Señor quiere hoy que aprendamos a confiar en Él, en sus promesas, que no olvidemos que Él pelea nuestras batallas. El libro de Josué, versículo 23, Josué 23, versículo 10, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. El libro de Deuteronomios, capítulo 3, versículo 22, nos recuerda lo siguiente. 3:22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 25, dice lo siguiente, nos recuerda lo siguiente, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tremendo. Qué tremenda las palabras de David en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45
y 46. Vamos a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 47, dice la palabra del Señor en ese enfrentamiento entre David y Goliat. Dice el versículo 45 y el versículo 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. En ocasiones parece que olvidamos lo que dice Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es el mismo Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, de David, de Josué. Confiemos en nuestro Dios, confiemos en Él. Él tiene el control, Él tiene el poder. No olvides, Él pelea con nosotros. La batalla es de Él y la victoria nos la dará Él. Bendiciones, Dios nos guarde y su misericordia esté sobre nosotros hoy. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.